lo que le llamaban un bimana, sería lo que habéis hablado, ¿no? Un aparato de antigravedad. Efectivamente, de alguna manera. claro. Los tenían ahí, también tenían aparatos que volaban en los mayas, tienen un montón de figuritas como artefactos voladores Y si tuviéramos que hacer un viaje en el tiempo al pasado o futuro, en líneas de tiempo, ¿no? ¿Qué se utilizaría? ¿Una máquina? ¿Sería el pensamiento humano? ¿Cómo sería aquí la historia? ¿Cómo creéis que sois físicos? ¿Cómo lo aplicáis aquí esto? Yo creo que eso es un discernimiento, es una disquisición de grado, porque claro, supongo que inicialmente sería una cuestión de máquinas, más que nada porque somos tanto como seamos capaces de imaginar. Y a medida que avanzamos en nuestro nivel de conciencia, supongo que seremos capaces de dominar la materia desde cualquier punto de vista. Por lo tanto, depende del momento en el que lo midas, ¿no? Me imagino, ¿eh? Es mi... Según el grado, porque claro, realmente cuando recuerdas cosas o cuando te las imaginas ya estás viajando en el tiempo. claro, efectivamente. Entonces, tomando por hecho la teoría de los futuros o líneas de tiempo cuánticas, ¿no? Que todas están coexistiendo, ¿no? En el mismo momento, Sí. que en el futuro, ni pasado, ni todo es el ahora. Entonces, ¿por qué no enfocarnos, en vez de liberar energía, en encontrar esa línea de tiempo que a nosotros realmente nos conviene y la forma de saltar o de tomar esa línea de tiempo que a nosotros nos convenga, ¿no? En la que la humanidad no esté tan podrida o no tengamos una existencia tan condicionada o tan condicionada realmente. Tan como ahora, ¿no? Sí, Me suena un poco tan represiva. a intentar escurrir el bulto por un lado, un poco, ¿sabes? Intentar encontrar otra línea que no esté chunga y tal. Yo creo que es mejor intentar solucionar los problemas que hay actuales aquí, y luego que además te estás centrando en la teoría cuántica y en la posible teoría del multiverso, cuando en realidad nosotros nos estamos enfocando en otra nueva teoría, que ya no habla, o sea, quiero decir, la teoría cuántica queda como bastante apartada, como esa escisión que había entre la física relativista y la física cuántica, que ahora ya ha sido explicada de una manera unificada, con lo que ya no hace falta la física cuántica como la comprendíamos, sino que simplemente con ecuaciones relativistas podemos solucionar para todo lo que que tiene que ver con el átomo o con los planetas o con todo. Hemos encontrado, bueno, esta gente ha encontrado físicamente cómo funciona el proceso de, bueno, lo que llamamos gravedad, que son estos agujeros negros, que son los que generan la fuerza en el centro para mantener las cosas en su sitio, con lo que en realidad lo que llamamos dimensiones simplemente son ejes de giro. O sea, tú aquí vives en 3 dimensiones y una temporal, por el hecho de que este planeta gira, ¿no? y de que tienes alto, largo, ancho y por dónde moverte. Pero tú estarías en otra dimensión más y además tuvieras en cuenta al Sol, que también está dando vueltas en un sitio. Y además, si también tienes en cuenta a la galaxia en la que está ese Sol, es otra dimensión más. Pero en realidad no son dimensiones, simplemente son ángulos de giro, que si tú los tienes en cuenta, entonces puedes tener una concepción diferente de lo que llamabas gravedad, sino que no es simplemente el objeto este que la está generando, sino que hay un montón de interacciones por todas partes que hacen que todo sea estable y como lo entendemos. Entonces, claro, tener en cuenta posibilidades de que hayan otras realidades sucediendo al mismo tiempo que esta, es, como todo es infinito, es perfectamente plausible, pero muchas veces me lo imagino, en vez de en cuanto a que sea una misma cosa que está sucediendo igual como superpuesta, me la imagino como un ente que a lo mejor tuviera multidimensionalidad de tamaño, ¿sabes? Que no una misma cosa que a lo mejor pueda estarse repitiendo de maneras diferentes, como hemos visto en un montón de películas. Diferentes enfoques del mismo objeto. Claro, yo lo que es como ver la habitación desde otra esquina, ¿no? Claro. Sí, pero a la vez también tiene algo de coherencia por el hecho de que en realidad todo es todo. Simplemente que tú lo pasas a la acción en un momento y escoges, ¿no? Entre la infinitud. De eso hablo, ¿no? Claro, sí, ya te comprendo. En el que tú accionas, en el que tú interactúas en esa realidad y del modo en que lo haces, elegir ese instante, ¿no? En vez de intentar cambiar, o sea, es como darle energía a lo que intentas cambiar en sí. Claro. Sí. Se trataría de restarle la energía a esa barrera, ¿no? Y dársela a tu proyecto, a tu concepción, a tu idea, ¿no? De lo que debe ser. Yo iba a hacer un pequeño apunte, y es decir que efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marco, pero que eso no quita que muchos de los fenómenos que se han descubierto desde el prisma de la física cuántica estén ahí. Por supuesto. Eso es así, o sea, a eso quería llegar, ¿no? Que aunque no se hable de física cuántica como la física que efectivamente pues está separando, ¿no? La astrofísica de lo pequeño,
El asunto es que luego se han observado una serie de fenómenos que también te abren la mente y te abren las puertas, pero que al final están ligados con este otro tipo de física, ¿no? Y ahí está la clave del asunto, ¿no? Está el medio de la cuestión, es lo que siempre se hace, lo que siempre han hecho con nosotros. Nos dan una porción que consideran necesaria, pero es una pequeña porción del pastel. Y a partir de esa porción vamos avanzando por una senda que no es la correcta, pero de cuando en cuando tangencialmente vamos vislumbrando la parte de la senda correcta, ¿no? Y la gente que indaga un poquito pues acaba topando con el pastel completo, ¿no? Que es el caso. ¿Quién creéis que oculta esto? Estamos hablando de alguien, de algo que ha ocultado información a lo largo de la historia. ¿De qué estamos hablando? El único que lo puede ocultar es el que lo conoce. Muy bien. Nada más, es así de fácil. Entonces, decir ¿qué pasa? quién o cómo es bastante complejo. Yo me puedo imaginar muchas cosas. Claro. Dentro de las que yo me imagino, por ejemplo, pues está el que hubieran unas culturas pre-última glaciación que existían en este planeta y que en un momento dado estas culturas se van o desaparecen y en el globo pues quedan unas cuantas personas por aquí y por allí que tienen conocimiento y uno de estos le da por cambiar las cosas y hacerlas de otra manera. Y a partir de ahí empieza a generar una serie de estructuras, en plan de, bueno, empezamos aquí, venga, va. Tú, primo, vete para allí y esto se llama Sumer, aquello se llamará Akkad. Y sobre todo intenta hablar diferente y esta misma historia que hemos explicado siempre, explícala un poco diferente, cambia un poco los nombres y tal. Y luego el de allí, tú vete para allá, no sé qué. Entonces vemos un claro por el planeta de sociedades que se mueven hacia Egipto, luego de Egipto pasan a Roma, de Roma con el imperio romano se esparcen por tal, luego los españoles que acaban de tal, no sé qué, y pues en el proceso y el camino se van cargando a todo Kiski, ocultando todo el conocimiento, quemando bibliotecas, quemando mayas, quemando a todo Dios, y entonces pues básicamente son esta gente que han decidido estar cómodamente así mientras todo un planeta trabaja para ellos. El por qué se me escapa. Estamos hablando de civilizaciones antiguas de esta tierra que han sufrido de diferentes extinciones, o sea, ha habido varias humanidades. Es posible. Hombre, podríamos estar hablando de eso es evidente. De fuera de la tierra. También eso es donde entraríamos a elucubrar cosas que realmente no están en el ámbito de nuestra cosa. La cuestión es que es evidente que habían civilizaciones aquí antes, porque coño, está el mar debajo del agua lleno de cosas y evidentemente hace un huevo que están debajo del agua. Y además que se pueden datar, porque como evidentemente están debajo del agua y ha crecido coral encima, pues entonces eso sí es biológico y sí se puede datar, que es el problema básico que tenemos con casi todas las construcciones, que al ser de piedra no son datables. Son datables los huesos que se encuentran al lado y entonces claro, es bastante poco... Estás pensando quizá en una ciudad sumergida esta que hay cerca de Japón. Sí, pero es que por todo el Mediterráneo está lleno también, o sea, quiero decir que no es una cosa aislada que esté en Costa de Cádiz, sobre todo Tartesos, tienen muchas ciudades redondas circulares. De hecho, creo que no llega ni a 2 palmos. En el barro que hay en lo que es entre Cádiz y Huelva, el Coto de Doñana, ahí hay 3 ciudades que hay de forma circular, nada, 2 palmos de fango. Se ve desde el satélite, bueno, la agencia aquí la ha estudiado, el CNI, sabe perfectamente que existe, se colaboró con Alemania, con una agencia que hay allí, total que esos datos están. Pero a mí lo que me hace gracia es familia mía, yo vengo de allí, familia mía que me habla no de lo que está en sí ahora ya en la Tierra, sino de que si tú andabas hace pues 30 años, esas ciudades que están en el agua casi las tocabas con los pies, buceabas un poquito y las veías, estaban ahí, las podías tocar. Y si datamos con todo lo que se ha ido encontrando de joyas y de esto, pues están datadas hace 5.000 años antes de Cristo. Claro. Cuando hablamos de algunas de estas construcciones están datadas de hace unos 13.000 a 15.000 años, con lo que ya te digo. Por lo general están mal datadas. El propio Yonaguni, por ejemplo. No, lo que ocurre es que muchas veces la datación, sí que es cierto que están mal datados muchas y que hay muchos estratos ahí de diferentes culturas, historias y tal, pero por ejemplo las que están claramente cerca de la línea de costa, sí que tienen una datación muy clara que es unos 12.000 años, aproximadamente unos 10.000 antes de Cristo, que es cuando hubo la última subida al nivel del mar fuerte, ¿no? Por lo menos es la que nos dan, ¿no? Bueno, efectivamente, por lo menos la datación que tenemos ahora a mano, ¿no? Y por lo menos eso sí que nos indica claramente de que existían civilizaciones civilizadas y avanzadas
antes de la última glaciación y que evidentemente el principio de nuestra historia no está en Sumeria, sino está muchísimo antes. O sea que ya por ahí podemos comprender que existían civilizaciones aquí, que vinieran de fuera, de dentro o de donde sea, eso ya no me importa. La cuestión es lo que sucede después y quizá la gran pregunta es el por qué empiezan a hacer las cosas de esta manera diferente y sobre todo, la más grande, pero que queda bastante respuesta, es por qué no ha parado todavía de hacerse las cosas de esta manera y tal, que es por una muy buena técnica de control, por una cosa muy bien elaborada, o sea, como los lenguajes, como las religiones, como todo eso son las herramientas de control que nos mantienen encerrados dentro de una manera de comunicarnos y de existir que nos hace torpes, lentos y medio retrasados. Y básicamente, claro, esto está el ejemplo de un autista que sale de su autismo y te explica que él pensaba en imágenes, que él, claro, durante 9 años no se comunicó con la gente porque le parecía ridículo. Era como en plan de, son retrasados, van lentísimos. Porque tú imagínate, si yo tengo que ahora mismo, miro y te pudiera pasar una imagen mental de todo lo que acabo de ver en un segundo y sentir, imagínate que te lo tuviera que escribir o verbalizar. Pues esto es, en realidad, nuestra manera innata de pensar, según este señor, es que pensamos en imágenes. Entonces, es de ahí de donde se nos extrae para hacernos comunicarnos en esta especie de lenguaje de símbolos, que aparte toda la simbología